Espantos de agosto. Llegamos a Arezzo un poco antes del mediodía y perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de ciprés, sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde iba a estar el castillo. Antes de despedirse, nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espantan. Mi esposa y yo no creemos en aparecidos del mediodía. Nos burlamos de su credulidad. Pero nuestros 2 hijos, de 9 y 7 años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma en cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor, era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos en la mesa, pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil de creer que en aquella cocina de casas encamaradas, donde apenas cabían 90.000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era tan insigne de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Ludovico. Así, sin apellidos, Ludovico era el gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia, y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado, de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dentelladas. Nos aseguró, muy en serio, que a partir de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas, tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo, en realidad, era inmenso y sombrío, pero a pleno mediodía, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas. Para entretener a los invitados, los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían parecido toda una clase de mudanza de sus sueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones de sauna y cultura física, y terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferente época abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas, con hilos de oro y sobrecama de pródigos de pasamaría. Todavía acortanado por la sangre seca de la amable sacrificada, estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra.
el armario con sus armas bien cepadas y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro pintado por algunos de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de las fresas recientes que permanecía estancado sin explicar posible en ámbito del servitorio. Los días de verano son largos, parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las 9 de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo, eran más de las 5, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos Piero della Francesa en la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza y, cuando regresamos para recoger las maletas, encontramos una cena servida, de modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva, con una sola estrella, los niños prendieron antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde una mesa oíamos sus galopes de caballos, cerreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado, y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo temía, dormirnos muy bien, y mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los 12 toques insomnes del reloj de péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, con un sueño denso y continuo. Desperté después de las 7, con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. Qué tontería, me dije, que alguien siga creyendo en fantasmas en estos tiempos. Solo entonces me estremeció el olor de las fresas recién cortadas y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 3 siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la baja planta, donde habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa, las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre todavía caliente de su almohadita maldita.